Entonces, vamos a ver dos tipos de progresiones. Una que es la aritmética, que va a estar relacionada con sumas, y la otra es la geométrica. Que va a estar relacionado con multiplicaciones. ¿Ya? Entonces, acá lo mismo, vamos a tener sucesiones, también vamos a sumar y todas esas cosas, pero va a ayudarnos en problemas más contextualizados. ¿Sí? Por ejemplo, acá vamos a tener el término del A sub 1, el segundo término A sub 2, A sub 3, hasta una sub n. ¿Ya? Y acá también lo mismo. Primer término, segundo término, tercer término, hasta un término A sub n. ¿Sí? O sea, también va a ser una sucesión. Va a ser una sucesión. Ya. Pero ¿qué característica va a tener? ¿Sí? Porque antes poníamos sucesión, por ejemplo, el 2, el 4, el 6, ¿cierto? Entonces lo que hicimos eran pares. ¿Cierto? Después decíamos ya el 3, el 5, el 15, impares. ¿Okay? La característica va a ser la siguiente. Yo voy a conocer, o voy a tratar de conocer siempre el primer término. ¿Sí? Para ambos ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? O conozco cualquiera de los términos, al menos un término. ¿Sí? ¿Ya? Y a ese término yo le empiezo a sumar una cantidad fija, siempre. Una vez, dos veces, tres veces, sucesivamente. ¿Sí? O al término que sigue. ¿Sí? Y acá voy a empezarlo a multiplicar. ¿Sí? En una sumo y la otra multiplico. ¿Sí? Una cantidad fija. ¿Sí? En este caso, acá esa cantidad fija la vamos a anotar por D. ¿Sí? La vamos a llamar con una diferencia. Y esta la vamos a llamar por R. Y la vamos a llamar una razón. ¿Ya? Por ejemplo, acá a cualquier término le voy a sumar 3. Y acá a cualquier término lo voy a multiplicar, no sé, por 2. ¿Ya? Entonces me voy a dar, fíjense, una sucesión acá, cualquiera. ¿Sí? Mi primer término, acá va a valer, ¿cómo diga? ¿Un número? 2. Ya. Entonces, el segundo término, ¿qué es lo que va a hacer? El número anterior más el D. ¿Sí? Entonces, si yo sumo, ¿cuánto me da? 5. El que sigue, el anterior más D. Siempre le voy sumando 3. 8. El que sigue, ¿cuánto sería? 11, ¿no es cierto? Y el que sigue, 14. Y así sucesivamente. Bien. Entonces esos números están en progresión aritmética, es decir. Porque al que sigue se le va sumando 3. ¿Ya? ¿Esta es la constante? En este caso, pues eso, esta es la constante 3. ¿Sí? ¿Sí? En cambio acá, por ejemplo, voy a decir el A sub 1 vale 5. ¿Ya? Le vamos a multiplicar 5 por 2. Pero ahora, como es geométrica, en vez de sumarle, se multiplica. ¿Sí? Entonces, si ven, las dos trabajan iguales. ¿Sí? Si yo entiendo uno, entiendo la otra. ¿Ya? Pero son para cosas distintas. ¿Ya? Entonces, acá el segundo término, ¿cuánto sería? 10, ¿no es cierto? El tercer término, 20. El cuarto término, 40. Quinto término, 80. ¿Sí? ¿Ya? Y así puedo seguir. ¿Sí? Entonces, primero, lo que vamos a hacer es cómo identificar ese caso, porque no le pueden dar estos números. Cómo identificar si están en progresión aritmética o geométrica. ¿Sí? Y después, incluso lo vamos a aventurar más, porque yo digo ya, A sub 6, ¿cuánto vale acá? 17. A sub 6. ¿Y A sub 7? A sub 100. Necesito un 99, ¿no es cierto? Y para el 99 necesito el 98. Ya sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, imposible verlo al tiro. ¿Ya? Pero sí vamos a ver lo que podemos calcularlo al tiro. ¿Ya? Y lo mismo acá. Si también pregunto en la sub 100, ¿sí? Si pregunto por la sub 100,
También en un principio no lo sé. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo identificar cualquier término de una sociedad, no solamente que tengo que saber del pasado, sino en realidad yo sabiendo solo el primero y D o el primero y R, yo conozco cualquier término. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a empezar con lo que es la progresión aritmética. ¿Sí? Entonces la progresión aritmética me dice que el primer término le vamos a llamar A, ¿sí? Un número cualquiera, ¿sí? Cuando el n vale 1 me queda A sub 1 y el que sigue es el anterior. ¿Cómo poner el anterior? A sub n menos 1 más b, ¿sí? Eso es lo que vimos recién, ¿no es cierto? El anterior más 3, ¿no? El anterior más 3, el anterior más 3 y así se va formando. ¿Ya? Esta es la definición de una progresión aritmética, ¿sí? Ahora, ¿por qué esta D se llama diferencia? Fíjense, ¿por qué se llama diferencia? Fíjense. No sé si yo quiero sacar el D. ¿Cómo podría calcular D ahí? Si yo quiero calcular el D, ¿cómo lo podría calcular? A n menos A sub n menos 1. ¿Sí? O sea, conociendo dos términos consecutivos, yo puedo sacar cuánto vale. ¿Y cómo? Haciendo una diferencia. Pues se llama diferencia. Por eso tienen la notación de D. ¿Ya? Entonces yo también, si conozco dos términos consecutivos, también puedo saber cualquier término. Porque saco la diferencia y saco el primer término. ¿Ya? Ya. Esta entonces era su definición. Ya, pero este es el problema que yo decía. Para calcular el término 100 necesito todos los anteriores. Pero eso lo vamos a resolver fácilmente. ¿Cómo vamos a hacer el siguiente estudio? Yo sé que el lazo 1, en este caso vale A. ¿Sí? El lazo 2, ¿cuánto vale? A más D, ¿no es cierto? Sí, el anterior más D. ¿Sí? Ya, perfecto. El A sub 3, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Esto, ¿cierto? El anterior más D, siempre hay que sumarle D. Y se lo sumo, ¿cuánto me queda? Usted me decía, era A más 2D. Perfecto. El A sub 4, ¿qué es lo que es? El anterior más ¿cuánto? Más D. Entonces, ¿cuánto me queda? A más A sub 5. A más 4D. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar al A sub n. Para llegar al A sub n. Entonces, el A sub n, ¿cuánto va a valer? A más ND. A más ND. ¿Todos de acuerdo? No. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Ya pongamos A más ND. O sea, esta es como mi fórmula general, ¿no es cierto? Y debería servir para todos los anteriores. O sea, fíjense, ¿qué pasa si el n vale 5? A sub 5, ¿cuánto me queda? A, ¿estamos bien? Más 5D, ¿o no? No. O si vale 3, A sub 3, ¿qué sería? A más 3D, porque estoy usando ahí n. No, ¿no es cierto? Entonces es Más ND menos más, 1. N, sí, más, o sea, n más d, ¿no? n menos 1 por default. ¿Sí? Pues si acá está el 3, acá está El 2. 3 menos 1, 2. Si está el 4, 4 menos 1, 3. 5, 4 menos 1, no sé, perdón, 5 menos 1, 4. 4. ¿Sí? Entonces, esta es la forma general. ¿Sí? Entonces, fíjense, en antes nosotros decíamos, ya. Dijimos, el A sub 1 valía, en el primer ejemplo, 2, y el D valía 3, ¿no es cierto? Ya, dijimos ya. Y el A sub 2 dijimos valía 5, ¿no es cierto? El A sub 3 valía 8. ¿Sí? ¿Sí? Y así vamos. Y ahora yo le digo, ¿y el A sub 100 cuánto vale? ¿Cuánto es el A sub 100?
¿Cuánto es la sub 100? 100 más. ¿100? 594. No. Ah, 594. ¿Ya cuánto vale la? ah, 2. ¿Cuánto le da el primer término? sí. ¿Sí? 2 Dos más 100. 100. Más 99 Por 3. ¿Por? 299 por 3. Por 3. ¿Por qué, profe? Ahí está. Pues. El A sub 100. El N vale 100. Sí. Vale A, que vale 2, Sí. más N. ¿Cuánto vale el N? 100. Sí. 100 menos 1, Ah, ya. 99. Y el D. ¿Y el D cuánto vale? 3. Por eso yo decía que si yo conozco el primer término y el D, puedo conocer por qué. ¿Ve? Bueno, y ahí puedo calcularlo, no sé cuánto da eso. 99 por 3 más 2. 2,99. Y fíjense que no tengo que conocer del pasado. No es necesario que no conozca el pasado. ¿Ah? Sí, 2,99. ¿Ya? Entonces no puedo conocer cualquier término. ¿Ven? Es fácil. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo todas las cantidades de una progresión aritmética? La suma de n términos de una progresión aritmética es nada más que n medios por el primero más el último término. ¿Ya? Y es fácil de demostrar que nada más que, acuérdense que yo, ¿qué quería? Calcular la suma de n igual 1, o pongámosle de la suma de i igual 1 hasta n, ¿no es cierto? De los a sub i, ¿no es cierto? Pero esto es la suma de igual 1 hasta n, pero yo sé que los a sub i, ¿sí? O a sub n, tienen por fórmula a más i menos 1 por d, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Pues solamente voy a usar la demostración de esto, porque ¿cómo llego? Ah, bueno, y esto yo sé que puedo separarlo. ¿Sí? Como la suma de los a, suma de igual 1 hasta n de a, más d veces, porque el d es una constante, no depende de i, más veces la suma de igual 1 hasta n de i menos 1. Ah, pero esta suma la puedo separar también, ¿no es cierto? ¿Sí? La separo y me queda suma de i, suma de constante, y suma de otra constante igual a menos 1. Y esa la sé calcular, y al final llego a esta expresión. ¿Sí? ¿Ya? En realidad voy a llegar acá a este que va a decir acá a más n por d. ¿Sí? Pero justamente eso es, perdón, a más n menos 1 por d. Y eso es justamente la suma. ¿Ya? Por tanto, lo que me está diciendo ahí, que si yo quiero sumar n términos de una progresión aritmética, ¿sí? Es nada más que n medios por el primer término más el último término que quiero sumar. ¿Ya? Esa es la fórmula para sumar n términos de una progresión aritmética. ¿Ya? Por ejemplo, yo tenía que la sub 1 valía 3, no 2. El d valía 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después habíamos calculado que la sub 100 valía 2,99, ¿no es cierto? ¿Sí? Por tanto, si yo quisiera calcular todos esos términos, la suma de i igual 1 hasta 100 de los a sub i, ¿sí? Donde a sub i era la progresión aritmética, aritmética de otra fórmula, ¿cierto? Aritmética que estamos al pasado, entonces ¿qué sería esto? Ah, sería 100, porque es el n, partido por 2, por el a sub 1, que vale 2, más el a sub 100. Ah, pero el sub 100 ¿cuánto vale? 2,99. 2,99. Y listo. Y ahí hay que sumar y multiplicar. ¿Cuánto me da eso?
¿Dónde? 1505. ¿Sí? ¿Cuánto? 1500. 5050. 1500. 5050. Ah, no, 1500. ¿Cuánto? 150. No sé cómo decir. 15.050 utilizan, Ah, sí, 15.050. Sí. Yo saqué la división directa, ¿no? Ahí, 15.050. Ya, sí. Y hemos sumado 100 términos en 30 segundos, ¿no? Gracias a eso. Lo mismo, esa misma, fíjense. Definición, ¿sí? Fórmula después general para determinar cualquier término y después la suma. Lo mismo va a ver para la geometría, ¿sí? Veamos un ejemplo. En una progresión aritmética, el primer término es 2 y el último término es 20 y la suma es 77. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me están preguntando ahí? ¿Cuánto le suma de todo, no? No, ¿qué dice ahí? Encuentre la. Diferencia. ¿Qué es lo que es la diferencia? 56. No. El D, ¿no es cierto? ¿Sí? Me están preguntando por D. ¿Sí? Eso me están preguntando. ¿Cuánto vale D? ¿Y qué datos me están dando? Me dicen, el primer término, el A1 es igual, primero es progresión aritmética. 2. ¿Ya? Es 2. El último término, que no sé cuánto es, o sea, un A-N, eso vale 20. Y la suma, ¿sí? La suma de esos n términos de A-N vale 77. ¿Cuánto vale D? Bueno, fíjense que yo sé que acá la suma ¿cómo la calculamos? Era n medios por el primero más el último, ¿no es esto? Esa es la suma, ¿verdad? Lo que vimos recién. La suma era n medios por el primero más el último. ¿Sí? Y eso igual a 77, dice ahí. Es igual a 77, la suma vale 77. Por tanto, el 2 podría pasar multiplicando ya, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esto me va a quedar n es igual y el primer término ¿cuánto vale? 2. Y el a su n, 20. Y 77 por 2 son 144, ¿no? Sí, 154. 54. 154. Pero estos serían 22n igual a 154. Por tanto, el n ¿cuánto vale? 7. ¿Cierto? Serían 154 partido por 22. Hemos pillado n. ¿Cómo sacamos d? ¿Qué dato no hemos utilizado? ¿Usamos este? Sí. ¿Usamos este? Sí. Usamos todo, ¿cierto? ¿Cómo podríamos pillar el D? ¿Cómo podríamos pillar D? Era el primero por el último. La diferencia, ya buscamos la... El primer término. Pero, a ver, ¿cómo se escribe una fórmula general? Una SUN, por ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se escribe la SUN? La fórmula general. A por n menos 1. No, A más A más n menos 1. N menos 1 por D. por D. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esa? ¿Sí? La que deducimos. Pero el A su N yo sé que vale 20. El A yo sé que vale 2, que era el primer término. El N también lo conozco. El N vale 7. O sea, menos 1, ¿cuánto serían? 6. 6. Y el D no lo conozco. Listo. Entonces pasa restando acá, me queda 18, es igual a 6D. Por tanto, el D ¿cuánto vale? 3. 3. Y ahí hemos encontrado. ¿Ven?
ejemplo, cuando estén en curso de economía y vean intereses, ¿sí? El interés simple es una progresión aritmética. Y también van a ver el interés compuesto, por ejemplo, y es una progresión geométrica. Mr. Mac debe instalar una farmacia en el centro de Valparaíso. ¿Sí? Y para ello le pide un préstamo de 63.250 UF al banco. Y se compromete a pagar esta deuda en cuotas que forman una progresión aritmética. ¿Ya? Ojo que el banco realmente hace progresiones geométricas, ¿no? Lo pueden ver. Aunque las tasas son muy bajas, pero... Si la primera cuota es de 2.000 UF y la última cuota es de 9.500 UF, determines el número de cuota y la diferencia en cada cuota. ¿Sí? El número de cuota, entonces me está preguntando por N y la diferencia L. ¿Ya? ¿Qué dato sé? ¿Ah? A1. ¿Cuánto vale A1? 2.000. Perfecto. El AN. Un AN, porque no sé cuántas cuotas son. Vale, 9.500. Perfecto. Y la suma. ¿Y? Y la suma. Y la suma, ¿no es cierto? Porque el total es... Sí. La suma de los A sub I con igual 1 hasta N igual a... Perfecto. Excelente. Eso es lo más difícil, identificar, ¿no es cierto?, el problema. Bien. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Sacar de ahí. ¿Ya? ¿Cómo podríamos sacar de? No tenemos N todavía, hay que sacar N primero. Hay que sacar N primero, ¿no es cierto? ¿Ves la diferencia? No sé, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a sacar ahí. No sé si se dan cuenta que vimos un problema anterior. Sí. ¿Sí o no? ¿Y qué hicimos primero? Sacamos ahí. La N. ¿Cómo sacamos la N? N. Con la suma, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces tomemos la suma acá. ¿Sí? Primero vamos a tomar esta suma. Pero nosotros sabemos que la suma de una progresión aritmética es ¿cuánto? N partido más. 2 por A1, A1, que sería en este caso 2.000, más 9500. a la sub N, que sería 9.500, Más la ¿no es cierto? Y eso tiene que ser igual a 63.250. 2.000 más 9.500 son 11.500, ¿no es cierto? 11.500 por N, ¿no es cierto? Y el 2 puede dividir esto o multiplicarlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, 11.500 si lo divido por 2, ¿cuánto me da? 5.150. 5.750. N es igual a 63.250. Por tanto, el N, ¿cuánto vale? 63.250 dividido por... ¿Cuánto? 11. Tenemos listo N. ¿Y ahora cómo sacamos D? ¿Ah? ¿De la fórmula general? Por la fórmula general. Sabemos que la sub N es igual a sub 1 más N menos 1 por D, ¿no es cierto? Ya. El A sub N lo conocemos. 9.500. Más, igual. Igual a 2000 más. Igual a 2.000, ¿no es cierto? Que sería la sub 1. Más el N menos 1, que sería 10. 10 por D. ¿Correcto? Bien. Bueno, 9.500 menos 2.000 son 7.500. Y eso igual a 10D. Por tanto, el D, ¿cuánto vale? 7.50. Entonces, esa sería la diferencia. Incluso yo puedo decir, ¿y cuánto
¿Cuánto pagó la segunda cuota? Si la primera cuota pagó 2.000, ¿y la segunda cuota cuánto pagó? 2750. 2.750, precisamente. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Sabe por qué es 2.750? ¿No? Porque la segunda cuota, ¿cómo se saca? La primera más D. ¿Se acuerdan? ¿Sí? O lo reemplazará por la fórmula general. 2 en la sub 1 más 2 menos 1. ¿Sí? Ya. Es una progresión aritmética.